Y, y bueno, el tema es que mi hermano había quedado en el versículo del 5:12, donde se los paso a leer. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y el nombre del título del mensaje le puse deberes prácticos de una iglesia cristiana. Y como introducción me gustaría un poco hablar sobre esta iglesia que el apóstol Pablo estaba formando por la obra del Espíritu. Dice: como un padre que instruye a sus hijos, Pablo exhorta a los tesalonicenses a que vivan de una manera digna del reino de Cristo, el cual pronto será establecido. Esta carta fue una de las primeras de Pablo y la escribió poco tiempo después de los inicios de la iglesia en Tesalónica. Se dice que fue escrita alrededor del año 51 después de Cristo y escrita desde la ciudad de Corinto. Y sin lugar a dudas, Pablo estaba agradecido por esta iglesia, a los tesalonicenses. Y leo Primera de Tesalonicenses, no sé si ustedes me pueden acompañar ahí con su Biblia. Dice el capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: de tal manera que habéis sido ejemplos, si pueden subrayar esa palabra ejemplo, a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí está la segunda palabra que pueden subrayar: se ha extendido. De modo que nosotros no tengáis necesidad de nada. Dos palabras a destacar. Una, ejemplo. Esta iglesia era un ejemplo para las distintas provincias y dice de Macedonia y Acaya. Y la otra es extendida, o sea, la fe de ellos había sido divulgada. Había corrido la palabra, había crecido su amor para con los de afuera. Entonces me gustaría que eso lo tuvieran en mente, que esta iglesia era un ejemplo y a la vez el reino de Dios se había extendido hacia distintas provincias. Y eso es lo que nosotros también el Señor nos manda, de que seamos ejemplo y que la iglesia se vaya extendiendo. En el capítulo 2, Pablo empieza a mencionar las cualidades del ministerio en Tesalónica. Por ejemplo, en el capítulo 2, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí hay varias cualidades del ministerio de Pablo en el segundo capítulo, que dice, por ejemplo, no usaban palabras lisonjeras, no encubrían avaricia y no buscaban gloria de los hombres
Y otra cualidad que me llama mucho la atención es que ellos eran tiernos entre vosotros, como la nodriza. Eso quiere decir que había un amor muy, muy profundo de Pablo hacia la iglesia, hacia los hermanos. Y creo que es una cualidad que debemos resaltar de este segundo capítulo a la iglesia de Tesalónica. Y para ir avanzando, por ejemplo, en el capítulo 3, dice Primera de Tesalonicenses 3, versículo 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Dice aquí Pablo a su discípulo que habían enviado a su servidor, a su colaborador. Recordemos que somos servidores y colaboradores para la obra de Dios. Y eso también es otra forma de destacar de lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba visualizando, él estaba viendo de qué forma estaba siendo formada esta iglesia en Tesalónica. Y es muchas veces la carga de un pastor o un misionero estar viendo cómo está funcionando la iglesia y para que lleve fruto, porque por todo es sabido que ya hay iglesias en donde se enseñan quizás herejías o cosas que no van acorde a la palabra de Dios. En el capítulo 4, por ejemplo, dice que ya empieza a haber una vida práctica, la vida que agrada a Dios y la venida del Señor. Por ejemplo, en esta iglesia habían hermanos que por morir se perderían la segunda venida del Señor. Entonces también en el capítulo 5 dice, y cito Primera Tesalonicenses 5:4 y versículo 5 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ahí está diciendo claramente, y en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo, estemos alerta y seamos sobrios, o sea, estemos alerta viendo en qué situación está el mundo y, por ejemplo, en esta pandemia y seamos también de pensar bien las cosas, o sea, seamos sobrios en nuestra forma de pensar, de analizar las cosas. Y eso es a modo de introducción lo que les quería más o menos llevarlo a lo que está hablando el apóstol Pablo en esta carta, primera de Tesalónica, y dice, el texto que les voy a compartir les dice, primera de Tesalonicenses del 5, del 14 al 18, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Me gusta mucho cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. El versículo 14 dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos y cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes para con todos. Y esta palabra, os rogamos, nos invita
a los hermanos, no tan solo a pastores y líderes. Ojo con esto, porque dice, también nos rogamos hermanos. Dice, sino que Pablo exhorta a hermanos, amonestéis, es un verbo imperativo, un mandato, a hacer alguna cosa en el futuro e implica una acción continua y repetida. O sea, no es que esto sea a veces, sino que sea como el respirar, que siempre nos manda a que amonestemos con palabras sabias a nuestros hermanos que quizás están pasando por una difícil situación. Y el texto nos dice claramente que amonestéis a los ociosos. La Biblia de las Américas lo traduce como indisciplinados. Dice que es una persona negligente y está hablando en cuanto a sus obligaciones, una persona insubordinada. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, el texto nos dice que ni siquiera nos juntemos con él, o sea, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y yo me hacía la pregunta, eh, bueno, quizás hay hermanos que quizás, o lo mejor, eh, a veces digo yo, viene la salvación al hombre, pero muchas veces nos quedamos así como estáticos, como diciendo, ahora, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí dice que también no debemos, debemos apartarnos de ello. Y a veces no me cabe a mí mucho en la cabeza que un hermano ande de esa forma. O sea, también la palabra nos habla claramente que en la justicia, en lo que se ve en un varón de Dios, la rectitud moral, su amor para con los otros, pero aquí está como hablando algo contrario a un cristiano convertido, se podría decir. Luego dice el texto que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Qué importante, hermano, es animar a los que llegan por primera vez y son débiles, quizás tímidos. Isaías dice, vendrá con retribución, y es increíble cómo puede usar a este hombre o una mujer. Ahora, obviamente no podemos ver de la misma forma a la persona o al hermano que lleva 25 años en la iglesia y a otro que lleva 6 meses. Obviamente, aquí Pablo nos está diciendo que debemos alentar a los, a los tímidos, a los de poco ánimo, y sin lugar a dudas que la paciencia es una virtud y además un fruto del carácter cristiano. El versículo 15 nos dice, mirad, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos.
Y esta palabra estuve meditándola muchísimo durante la semana, con cosas que me han estado igual sucediendo. Y, y me gustaría un poco compartir algo. Y, y hay una cita que concuerda con la que le estoy hablando, del versículo 15, Mateo 5:44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y nos dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta es la vida práctica, hermano, que, como decía el texto de Mateo, que no debemos orar por los que os maldicen. Y muchas veces quizás en nuestros trabajos o en nuestro diario vivir, quizás en nuestras casas, en distintos contextos que podemos estar viviendo, vamos a tener que pasar por este tipo de cosas. Y me gustaría contar un pequeño testimonio que hace ya su tiempo, aquí en mi negocio, siempre estoy dando palabra del Señor a mucha gente. Y en una de esas tardes, una vez pasaba un varón como de 41 años, y bueno, él vive en la calle, y una vez entraba al negocio y una vez nos pusimos a conversar un buen rato. El tema es que yo siempre le he ayudado, quizás le he ayudado con ropa, con alimentos. Y bueno, el tema es que igual él es alcohólico. Y, y ya hace un tiempo, por ejemplo, la otra vez venía y, y venía corriendo y porque otro tipo quería pegarle. Entonces entra a mi local y quería como que yo me pusiera a pelear defendiéndolo a él. Entonces yo dije que o sea, pensé y tenía que ser prudente porque Cristo también lo habla en su palabra. Y bueno, de esa vez como que quedó como quizás con rencor conmigo, y a veces llega aquí muy ebrio, muy curado, como se dice, y me empieza a insultarme, pues entonces yo digo, bueno, esto voy a tener que soportarlo. Y esta palabra, la de Mateo, me hablaba muchísimo porque decía, eh, debo orar por esta persona porque también me ha estado como, y veo que el enemigo lo usa por intermedio de él, y, y veo que debo padecer en el nombre de Cristo muchas veces, y creo que vamos a tener que padecer por llevar en alto ese nombre. Y la palabra también nos habla de aquello. Entonces, Romanos 12:17 también nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora es difícil, de todas maneras es complejo, cuando vivimos en contextos que donde hay alcohol, hay droga, pero como dice la palabra también, que no debemos ser tan solo eh, oidores, sino que hacedores. Y ese era mi pequeño testimonio. Si quisiera avanzar en el texto, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Me gusta mucho cómo lo traduce la nueva traducción viviente, dice, estén siempre alegres. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos.
Me gusta mucho lo que escribe un autor, dice, el gozo permanente solo es posible frente a todo lo que el hombre tiene y puede tener como consecuencia de su relación con el Señor Jesucristo. Repito, el gozo permanente solo es posible frente a todo lo que el hombre tiene y puede tener como consecuencia de su relación con el Señor. El gozo está íntimamente relacionado con la gentileza, la capacidad de ceder, de abrirse a los deseos cristianos. Muchas veces nosotros no queremos ceder y perdemos el gozo porque sentimos que eso como que nos va a retraer de algo que poseemos. Y el Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo lo que nosotros podamos tener. Y eso es lo que está hablando, estar siempre gozosos, que el gozo sea algo característico de nosotros como iglesia. Y eso es lo que también está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y obviamente también es un fruto del carácter de Cristo. En el versículo 17 dice, orad sin cesar. La Nueva Traducción Viviente nos dice, nunca dejen de orar. Y sin lugar a dudas que la palabra orar tiene muchos contextos, muchas religiones oran, pero me quería abocar solo a este texto en general, que es orad sin cesar. Me dice que la palabra orad es decir, suplicar, adorar. En otras palabras nos dice, nunca dejen de hablar conmigo. Hebreos 4:16, el texto muy conocido, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué encontramos según el texto? Misericordia y gracia para un oportuno socorro. O sea, en una situación de estrechez, el Señor nos dice por intermedio de esto que vamos a tener misericordia y gracia. Cuando no oramos, dice que nos secamos. Es que es imposible que un cristiano no ore. Nuestros tiempos a solas con Dios, Padre, debe ser nuestra prioridad. El Señor sabe nuestras necesidades antes que se la pidamos, pero Él quiere relación con sus hijos. Y cito al pastor John MacArthur en su libro Llaves del Crecimiento Espiritual, dice, ¿qué razón tendría un cristiano para no orar, dado que la oración es como el respirar? Dice, es una buena pregunta. La respuesta es el pecado. El pecado en nuestras vidas ahoga la oración, sino que si no estamos dispuestos a confesarlo y a renunciar a él, en realidad no queremos orar, ya que la oración nos abre a la presencia de Dios, donde no nos sentimos cómodos. Otra razón es el egoísmo. Naturalmente, el egoísmo constituye también una forma de pecado. Es sin duda la razón principal por la que las personas no oran. Se manifiesta en pecados sintomáticos, la pereza, la apatía y la indiferencia. Si mira dentro de su propia vida, probablemente podrá identificar algún pecado que le impide orar. Y el texto nos dice orar sin cesar, o sea, digo yo, si tenemos que trabajar, tenemos que estar con nuestra familia, debemos ser equilibrados en cómo ocupamos nuestro tiempo. Lo ideal es cuando vamos al trabajo, podemos estar orando, ya que el Señor
está en todo lugar. Al despertarse, al acostarse, oremos, confesemos permanentemente, pongámonos de acuerdo con Él y oremos. Y el texto de Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracia. En otras palabras nos dice, no estén preocupados, entreguen esas oraciones y que sean conocidas en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Es increíble, hermanos, cuando oramos y entregamos esa oración a Dios y viene un descanso, un reposo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios escucha, dice la oración, a sus hijos y dice que más que esas oraciones suben como incienso a la presencia de Dios. Y para concluir, dice, pongamos en práctica lo que hemos creído. Seamos fervientes en amor, en la esperanza de nuestra salvación. Y el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos, hermano. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que compartí junto a los varones de la iglesia, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, y que seas tú guiándonos, Señor, en tu verdad, Padre. Toma control, Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la recuperación del pastor Juan Carlos, Señor, y por cada oración, Padre, que hemos pedido a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.